En primer lugar, quiero presentar a Lorena Medina. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y quisiera saludar a las autoridades presentes, a los profesores, profesoras, estudiantes que están hoy día aquí. Y la verdad es que no sé si voy a alcanzar en 20 minutos, además parece que los profesores solemos hablar un poquito mucho, pero voy a intentar ajustarme al tiempo. Primero, decirles que evidentemente estamos frente a un tema de la mayor relevancia a nivel nacional e internacional y que no es fácil dar con la idea precisa y acordada y consensuada de qué enseñar, cómo aprender y cómo abordarlo en el marco de ciudadanía global que nos convoca en este encuentro. Quisiera partir por una reflexión del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, a propósito de mirar nuestro entorno y nuestra casa como una casa compartida, como una casa de todos. Y en ese sentido también nos llama a interrogarnos y a cuestionarnos algunas cuestiones que están aquí y que van ocurriendo especialmente por la manera en que vivimos en este mundo y cómo nos relacionamos con él. Hasta dónde los cambios y la velocidad de vida que llevamos nos permiten realmente establecer una conexión con los demás y con el mundo que nos rodea. Y si uno quisiera visualizar y escuchar las voces que ya desde hace muchísimos años, este tema de ciudadanía global no es tan nuevo como todos los grandes temas. Son clásicos, traspasan las épocas. Y si uno lo mira desde el arte, desde la música, desde la petición de democracia, desde la relación con otros, desde el reconocer a otros, desde el ser o no ser parte de un país, de una nacionalidad, profesar una ideología u otra, en cualquiera de esos casos parece que el concepto de ser ciudadano y de ser un ciudadano del mundo está profundamente implicado. En ese sentido, a partir también de las preguntas que nos plantearon como pautas para temas, yo tomé algunas. Obviamente uno no puede responderlas todas, pero sí acercarse de algún modo, y eso es lo que voy a intentar hacer. ¿Qué decimos cuando decimos ciudadano global o cuando decimos cosmopolitismo o ciudadano cosmopolita? Y yo creo que hay comprensiones bien distintas de eso y a veces hasta encontradas, hay controversias también sobre eso. Y yo creo que estamos asumiendo muy bien, creo, la parte positiva, pero también hay miradas negativas sobre esa idea de globalidad o de ciudadano del mundo. La educación actual sirve a los propósitos de formación de ese ciudadano global, lo pongo todo el tiempo entre comillas para decir, hay varias maneras de entender esto que llamamos ciudadano global. ¿Cómo responde el currículo nacional, los currículos de formación de profesores a estos objetivos? ¿Cómo deberíamos formarlos para que pudieran ofrecer verdaderas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y así formar ciudadanos globales? Voy a hacer una breve pasada por varios temas. A propósito de lo que decía, sobre el concepto hay harta controversia. Uno lo puede mirar como un concepto súper etnocéntrico, súper centrado en el ser humano y decir, en realidad esto es una mirada universalista muy occidental y que nos lleva a pensarnos en el centro del universo y cómo nos movemos en él. Otras miradas más sociales, más sociopolíticas, nos dicen, no, en realidad estamos en un contexto de globalización en donde la mirada neoliberal es tremendamente fuerte y esta mirada de ciudadano global podría tener un vértice también no tan positivo. Por otro lado, también algunos preocupados más fuertemente y desde la educación han dicho, pero también es bueno pensarlo desde la relación del ser humano con el mundo, de esta persona que somos, y de esta comunidad que somos o de la que deberíamos formar parte o construir y en relación con este mundo. Yo me voy a quedar más bien en la tercera opción para abordar desde ahí algunas de las reflexiones que quiero compartir con ustedes. En ese sentido voy a abordar esa noción de cosmopolitismo más bien como orientación educativa hacia la vida, ¿ya? Y comparto ahí con un autor bastante importante en el tema, David Hansen, que lleva bastantes años trabajando en esta área, y él nos plantea, como ustedes ven ahí, el cosmopolitismo como una disposición a aprender. Yo creo que esta visión en el campo educativo es especialmente relevante.
¿Puedo moverme un poco hacia el lado? Estoy como incómoda detrás de esto. Los que somos profes de aula estamos acostumbrados a movernos, ¿no? En la sala, y esto me encierra un poco. ¿No hay micrófono? ¿Sí? Ah, fantástico. Sí, ¿no? Ahora, si pudiera estar abajo sería mejor, pero voy a intentarlo. En ese sentido, esta disposición, muchas gracias, de aprender, ¿cierto?, de los demás, es decir, cómo nos acercamos a las formas de vida de otros como fuentes posibles de orientación cultural, pero también moral, también política, frente a la forma propia, a la forma que cada uno tiene. Cómo nos acercamos a los otros realmente a este espíritu visto desde el punto de vista educativo. Pero también nos dice, entre profesores y entre estudiantes se puede producir una fusión más dinámica, de apertura, reflexiva, frente a las ideas nuevas, ¿cierto? Frente a las personas y sus valores. Pero sobre todo, dice, con lealtad reflexiva a las normas, creencias y tradiciones particulares. Voy a hablar de eso un ratito más, en el sentido de que hablamos mucho cómo trascender el propio espacio, pero uno tiene que hablar desde un lugar. Yo no me puedo sentir ciudadano del mundo si no me siento primero perteneciente a algo y una propia identidad. Y esa identidad, desde el punto de vista que la vamos a ver aquí, no se puede construir si no es a partir de un otro. Y es de esa manera que quiero abordarlo. En ese sentido, el espacio existente entre lo que una persona o comunidad son hoy y lo que están en proceso de convertirse a través de este interactuar con un otro es la potencia que nos mueve como seres humanos. Esto a los profes les debe sonar conocido porque es muy vygotskiano también, ¿no? Esta como zona de desarrollo próximo. Es decir, esta distancia entre lo que ahora soy, pero lo que puedo llegar a ser con ayuda o con apoyo de un otro. En ese sentido, el otro adquiere en esta visión una relevancia fundamental. Y un otro significativo en una sala de clase debería ser ciertamente un profesor, una profesora, ¿sí? En ese sentido, aquí hay una cosa un poco más teórica, pero esa postura de visión en el otro pone a la alteridad, es decir, al al otro, como primero. En general, en la cultura occidental estamos acostumbrados a hablar de los consensos, del llegar a acuerdo, ¿cierto? Y hablamos entonces de cómo nos ponemos de acuerdo para tener una misma voz o una misma opinión. Pero la verdad es que lo más natural al ser humano es no estar de acuerdo. Es ser cada uno diferente. Lo difícil es ponerse de acuerdo, y vaya que lo sabemos, ¿no? Sobre todo en este año de reforma. Entonces, en el fondo, partir de la idea de reconocer al otro como un otro distinto de uno y que uno es lo que es porque es distinto del otro. No puedo entenderme a mí si no entiendo que hay un otro que es distinto de mí. Soy quien soy porque hay otro que es distinto de mí. Esta idea se traslada no solo a una mirada cultural, en el sentido de este diálogo entre diversidades como persona, ¿cierto?, la alteridad, como posibilidad de esta construcción humana, pero también de la educación como esta práctica que nos hace ser cada vez más nosotros mismos, pero ser con otros nosotros mismos. En ese sentido es muy liberadora, ¿sí? Entonces, lo que decía, uno es ciudadano del mundo, pero es ciudadano del mundo desde algún lugar, desde aquel lugar con el que siente una pertenencia, una identificación. Y los lugares no son solo los espacios físicos, ni las naciones, ni los países, ni los colegios. Los lugares pueden ser súper internos, pueden ser locus internos, pueden ser formas de pensar, pueden ser formas de mirar. En ese sentido, no puedo pensar o pensarme como ciudadano del mundo si no me he construido y no me he concebido a mí mismo de manera autónoma e independiente. En ese sentido, la política pública ha intentado abordar este tema de ciudadano global. Hoy día, si uno mira el currículum chileno, el currículum ha empezado a incorporar áreas que tradicionalmente no se enseñan explícitamente en la sala de clases, sino más bien transversalmente, como los temas de ciudadanía, que alguna vez fueron más parte del área de ciencias sociales y historia, pero que hoy día deberían ser parte de otras áreas que no son solo esas, deberían ser más bien, o atravesar más bien todos los aprendizajes. En ese sentido, si uno mira las propuestas de Mineduc y uno va a los portales, encuentra la idea de ciudadano responsable, activo, en cuanto a derechos y deberes de una persona integral que vive en comunidad y en diálogo permanente en la sociedad. Tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Por otro lado, uno se encuentra también con la idea de que es necesario fortalecer esta idea de formación ciudadana
para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, pero en una sociedad plural, respetuosa, motivada, con valores éticos en sus componentes sociales más relevantes. Pero también la educación ambiental, a propósito de la casa, ¿no?, de la que nos hablaba Francisco, también es una arista nueva que se viene fuerte en el tema educativo. ¿Cómo la vamos a abordar? Tenemos ahí la idea de educar, ¿cierto?, a la ciudadanía para el desarrollo sustentable, generando conciencia y cambios conductuales proclives a la convivencia armónica y el desarrollo social. Para eso uno puede meterse también, no solo al Ministerio de Educación, sino en la página del Ministerio del Medio Ambiente y encontrar ahí varias propuestas que tienen que ver con el tema de educación ambiental en la escuela. Y finalmente, el ser humano. Los derechos humanos, educar en derechos humanos es una arista fundamental de ese concepto de ciudadano global. Es decir, este ser con el otro también supone incorporar los temas de derechos humanos, temas de equidad. Hace un rato mostraba Ana María, ¿cierto?, las diferencias de salario entre hombres y mujeres en Chile, a algunos nos duele más. Valoración del trabajo, ¿cierto?, los derechos indígenas, qué pasa con la interculturalidad, con la multiculturalidad, con nuestros países y nuestras ciudades cada vez más diversas desde ese punto de vista. En ese sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene todo un área de educación en derechos humanos. Nosotros tenemos desde nuestro Centro de Estudio de Política y Práctica en Educación, CEPE, un convenio para trabajar en educación en derechos humanos con el Instituto, y lo venimos haciendo hace un par de años ya. En ese sentido, ¿qué formación de profesores para qué aprendizajes? Yo quiero problematizar y ponerme al lado del profesor de aula. Uno está en una sala de clase donde el trabajo docente tiene varias cosas positivas, pero tiene varias cosas negativas. Uno está con mucha vocación, con un trabajo súper potente a veces, tratando de centrarse en valores que cree que son relevantes de compartir y de aprender en conjunto con los estudiantes, pero uno tiene una sala de clase, ya también algo de eso dijo Ana María, en donde el currículum, ¿cierto?, y la cobertura de una cantidad enorme de contenidos, la lucha por cubrir los contenidos o enseñar menos y profundizar más, es un tema en la sala de clase. Luego, ¿y qué enseño de eso? ¿Qué selecciono? Bueno, parece que me miden al final, entonces voy a seleccionar aquello que tiene una prueba y que tiene un número y que me clasifica de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que abandonar mi vocación y mis valores? ¿O tengo que responder a la prueba? ¿O tengo que hacer las dos cosas? ¿Y cómo hago todo eso? O sea, ¿cómo lo vive un profesor? También es una mirada, y es una mirada importante a la hora de pensar cómo formar para producir este cambio. Los cambios económicos, la inequidad de recursos en los diferentes colegios. No todos los colegios tienen los mismos recursos, ni humanos ni materiales, para poder hacer la docencia que quisieran hacer nuestros profesores y trabajar en los equipos que quisieran trabajar con las personas indicadas, cumpliendo los roles que deberían cumplir. Y finalmente, en una sociedad de consumo súper fuerte, que nos lleva, ¿cierto?, a potenciar o a poner o a priorizar por delante algunas cuestiones que no siempre tienen que ver con los valores que sí nos interesa potenciar. Entonces, tenemos esta sensación, ¿cierto?, de por un lado querer construir en conjunto algo y por otro lado tener una serie de elementos que no nos ayudan demasiado. ¿Ya? Yo quería poner en ese sentido el tema del campo educativo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? 5 minutos. Gracias. ¿Qué estamos haciendo desde la Facultad de Educación UCE? Bueno, nosotros estamos terminando, este es nuestro tercer año de un convenio de desempeño, son unos convenios que se hicieron con el Ministerio de Educación para repensar la formación inicial docente, ¿sí? Y como lema de nuestro convenio nosotros dijimos, para enseñar, aprender. ¿Ya? Esto también tiene que ver con lo que algunos de los expositores dijeron antes. Es decir, un profesor durante toda su vida está aprendiendo. Y todos aprendemos durante toda la vida. Ahora un profesor lo tiene que hacer de manera más explícita e intencionada. Pero para enseñar necesitamos aprender y estar aprendiendo constantemente. Y no solo enseñando, como dijo Ana María también. Es decir, no solo una escuela que enseña, es una facultad que aprende para enseñar. Y para enseñar a otros, ¿sí? En ese sentido se ha convertido un lema importante dentro de nuestra misión también. Nos interesa formar profesionales de excelencia, sí, que sepan mucho, que sepan tomar decisiones pedagógicas, pero nos interesa también calidad y equidad, respetuosos de la dignidad de las personas
y una moral basada en los principios cristianos. Nos interesa crear, difundir conocimiento, innovación en educación, pero también acorde a estándares internacionales. En ese sentido, queremos tener una facultad de educación que sea capaz de ofrecer las mejores respuestas a lo que la sociedad chilena y su sistema político exigen hoy día, a la profesión docente, a los investigadores, a los diseñadores de políticas públicas, ¿cierto? Se fijan ustedes ahí, calidad, equidad, espíritu de servicio, capacidades para investigar, ¿cierto? Y la conexión con las escuelas, la conexión con el terreno. En ese sentido, nosotros hemos rediseñado todo nuestro núcleo formativo a través de este convenio, es decir, todos nuestros cursos en cada uno de los programas y todas nuestras prácticas profesionales que son durante los 5 años de carrera. Y al mismo tiempo hemos fortalecido vínculo con el medio y lo ligamos profundamente también con la formación continua. La formación de profesores no es solo la formación inicial después de que uno sale del colegio. Los profesores nos seguimos formando a lo largo de toda la vida y esa conexión no puede estar cortada, tiene que ser un continuo. En ese sentido, estas son todas las actividades, yo las listé, son muchas. Estamos trabajando en un currículum orientado a las prácticas, eso es un giro fundamental que hemos hecho en lo que se llama las pedagogías de la práctica. Trabajamos con el concepto de práctica generativa, que son habilidades transversales, muchas de las cuales un ciudadano global debería construir. Creatividad, comprensión profunda, diálogo con el otro, discusiones productivas, ¿cierto? Ser capaz de posicionarse frente a un tema, etc. Atender a la diversidad contextual. Hemos tratado de abordar en nuevos programas y certificados los temas de ciudadanía, vulnerabilidad, diversidad y educación en derechos humanos. Estamos trabajando interdisciplinariamente, tanto en docencia e investigación, con el resto de las facultades de la universidad y a través de nuestros centros de investigación. Tenemos un programa de pedagogía media en ciencias y matemáticas, cuyo consejo directivo son las 4 facultades de ciencias y matemáticas y nuestra facultad. Es decir, trabajando directamente con los decanos de esa facultad y con los académicos de esas facultades. Y finalmente, tratando de hacer un vínculo fuerte entre lo que investigamos y lo que enseñamos, con redes internacionales también muy potentes. Solo una reflexión final, una orientación, y esto tomado de Hansen también, una orientación cosmopolita abarca lo siguiente: apertura reflexiva a lo nuevo y lealtad reflexiva a lo conocido. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso hace un rato. Entendida como una función dinámica de pensamiento relacionada a una sensibilidad estética y moral, un acercamiento a las creaciones culturales como patrimonio cultural compartido y una disposición a trabajar con las realidades del cambio en lugar de reaccionar ciegamente a ellas. Es decir, no reaccionar mal frente al cambio, sino asumirlo como una forma natural del ser humano. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por escucharme.